nada. Es que uno no sabe cómo reaccionar. En este momento uno puede pensar, uy, sí, abrazarlo y no soltarlo. Pero en ese tiempo se pone uno en el lugar de un apóstol, por ejemplo, al lado de él y puede terminar haciendo lo que hizo Pedro, negándolo, o puede terminar haciendo uno lo que hizo Judas, ni Dios no lo quiera, gracias al Señor que no estuvimos en esa época. Así que no sé qué responder. Pero bueno, pero pensemos en esto. Estamos con Jesús, digamos en esa época que él vino. Vemos a Jesús caminar por el mar, ¿sí? Vemos a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, de uno solamente echa 2000 a una legión. Vemos los muertos resucitar, vemos cómo él le dice a las plantas que se sequen, las maldice y en fin. Vemos cómo sana a un hombre paralítico, cómo sana a un ciego. Mejor dicho, todo eso lo vemos, ¿sí? ¿Ustedes no se impresionarían verlo así de frente? ¿Cierto? Todo eso sería impresionante, ¿no? Pero resulta que en vez de Jesús hacer algo allí, terminamos en la cárcel. Uy, como Juan. O sea, Juan el Bautista terminó en la cárcel, ¿sí o no? ¿Se imaginan la decepción de él estando en la cárcel? Por eso manda a los amigos de Juan, les dijo, vayan y pregúntele a Jesús si él es el Mesías, porque yo estoy aquí en la cárcel. ¿Se han preguntado eso? ¿Sí? O sea, él, todos los milagros que ha hecho, todo lo que yo hice por él, para que el pueblo se arrepintiera, y mire dónde estoy yo. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestras vidas en base a lo que hemos pasado? ¿Cierto que a veces pareciera que ahí no está Dios? A veces en nuestras situaciones, en nuestras enfermedades, o sea, no es que no esté Dios, pero a veces pensamos que no está, ¿sí o no? Entonces, ¿se imagina la decisión de Juan el Bautista en una cárcel diciendo, pregúntele a él si él es el Mesías, porque mire mi situación, o sea, ¿dónde estará Dios? Mire mi situación. Señor, pero todo lo que yo hice por ti, pero todo lo que tú me dijiste que hiciera, yo lo hice, ¿cierto? Entonces, claro, Juan el Bautista le dijo, ¿a quién mandó Juan el Bautista para que le preguntaran? A sus discípulos. ¿A los discípulos de quién? A los discípulos de Jesús. No, o sea, fueron los discípulos de quién a preguntarle a Jesús. De Juan, ¿no? Los discípulos de Juan. O sea, Juan tenía unos discípulos. Sí. ¿Sí? Tú que lo leíste, Estefa, o que dijiste Sí. esto, ¿cuál era error? ¿Cuál fue el error ahí? ¿De quién fue el error de esos discípulos? De Juan. ¿Por qué? Porque no fue él mismo. No porque él estaba en la cárcel. No sé. Bueno, tú, Mayra, ¿tú qué dices? ¿Cuál fue el error ahí? A ver, ¿quién lo puede decir? ¿Quién tiene la revelación? ¿Cuál fue el error ahí? No creer que era Jesús. Amén. Ahorita vamos a ir a esa parte, pero ¿cuál fue el error de esos discípulos que decían discípulos de Juan? ¿Cuál fue el error ahí? Pues también fue falta de fe de ellos, porque se dejaron, o sea, tampoco tuvieron claro, o sea, sí, la misma confusión que tuvo Juan en su corazón, la misma duda, también los tuvieron estos dos discípulos. Bueno, amén. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que eran discípulos de Juan. Ellos tenían que ser discípulos de Jesús. Uy. Ah, ok. Yo por eso pregunté, pero los discípulos sí ya. ¿Sí ven? Claro. Entonces, uno de los graves errores de nosotros es ser discípulos del hombre y no de Dios.
a veces nos convertimos en seguidores de los hombres y no de Dios. ¿Sí ven? Entonces, el error de ellos era que se hicieron discípulos de Juan y no de Jesús. ¿Cuál era la... Por eso es que Juan y sus discípulos estaban confundidos. Uy. Por eso fue que Juan dijo, pregúntele si él es el Mesías. ¿Cierto? ¿Sí ven? Ahora miremos el 14 y el 15. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. No, el 11, el 4 y el 5. Ah, que tú dijiste 14 y 15. Sí, perdóname, estoy... Dice, Entonces, como Juan el Bautista. Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Qué estaba pasando con Jesús? ¿Sí ven todo lo que está pasando con Jesús? Y que Juan no lo estaba viendo. Uy. Entonces, el que anda con Jesús necesariamente ve milagros, señales y prodigios. Amén. ¿Cierto? Por eso es que muchos hombres, desafortunadamente, predican a Jesús, pero terminan siendo discípulos del hombre. Y por eso no se ven los milagros, ni las señales y los prodigios. Y por eso empezamos a desconfiar si realmente quién es Dios, quién es Jesús. ¿Sí ven? Entonces Jesús le dijo, díganle a Juan que los cojos andan, que los mudos hablan, que los ciegos ven. ¿Sí ven? Qué respuesta tan grande, ¿sí o no? O sea, de lo que se estaba perdiendo Juan. ¿Ahora sí entienden? Claro. ¿Sí? De lo que nos perdemos por causa de nuestra doctrina y de nuestra religión. ¿Cierto? ¿Sí entienden así? Sí. Entonces, ahora vamos un momentico al 20 y al 21. Que estamos leyendo. ¿Ninguno comió papa? No, yo no. Ahora. Ay, perdón. Yo escuchando acá. Qué vergüenza, qué pena con ustedes. Yo escuchando acá y pensé que no había. Discúlpenme. No te preocupes. Dice 20 y 21. Sí. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. ¿Por qué no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios? ¿Qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal del remordimiento. Entonces, mira esto, Luisita, por eso yo le decía de esta niña, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos quiere liberar o sanar? Para arrepentirnos, ¿sí? Entonces, cuando oramos por un enfermo y sanado, lo que Dios quiere causar en él es un arrepentimiento, un reconocimiento de la existencia de Dios. Pero si una persona es sanada y es liberada y no se arrepiente, dice ahí, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si se hubieran hecho estos milagros en otras ciudades, hace tiempo se hubieran arrepentido. ¿Sí?
Entonces, la mano poderosa de Dios sobre nosotros necesariamente necesita causar un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si somos sanados y liberados, entonces una persona que es sanada y se va para su casa después de ser sanada, por Dios obviamente, pero no ejercita su arrepentimiento o no produce frutos de arrepentimiento, ¿qué viene para él? ¿Sí ves lo que dice ahí? ¿Qué puede venir? ¿Qué va a venir para él? Conoció el milagro, ¿sí? Vio al Señor que se manifestó, pero aún así no creyó. Entonces, si ven que los milagros no es para hacernos ricos ni millonarios, los milagros que Dios ha traído es para, uno, para manifestar su misericordia y dos, para obrar en arrepentimiento. Entonces, ahora vamos vamos a Hechos 10:48. ¿Está por la H? Okay. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora vamos a Mateo 16:15-20. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando lo que tú lees, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hace 8 días decíamos que la única manera para nosotros poder ser realmente salvos, necesitamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y no como el Hijo de María, ¿cierto? Si no hay esa revelación en nosotros, no hay salvación porque no hay un reconocimiento. La verdadera conversión está en el reconocimiento, en el arrepentimiento y en el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Si ustedes le preguntan a alguien de quién es Jesús y esa persona les dice es que Jesús es el Hijo de María, pues sí, una cosa es que haya sido el Hijo de María terrenal aquí en la tierra, valga la redundancia, y otra cosa es que él sea el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando leemos el libro de Hechos, ¿cierto? Está diciendo que nos bauticemos ¿en qué? En el nombre de Jesús. Ahorita, en el libro de Hechos. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Entonces, ¿en el nombre de cuál Jesús? ¿Jesús el Hijo de María o Jesús el Hijo de Dios? Jesús el Hijo de Dios. ¿Sí ven que hay una gran diferencia? Hay una grandísima diferencia entre bautizarse entre Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José o Jesús el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús es el nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? Para arrepentimiento de pecado. Sí, pero Jesús, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no en el nombre de Yahvé? ¿Por qué no en el nombre de Jehová? ¿Por qué no en el nombre de Adonai? En fin, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque dice que es el nombre que se debe mencionar. Sobre todo nombre está solamente el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú qué dices, Marta Cecilia? Tú sabes, cuando nosotros éramos niños, cuando éramos bebés, ¿cierto? Los que éramos católicos fuimos presentados ante un cura y fuimos bautizados en el nombre de nosotros mismos. Se llamará Carlos, se llamará Marta, ¿cierto? Sí, Pero sí, ¿en qué señor. nombre dijo Jesús que nos bautizáramos? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué en el nombre de Jesús? Ya mi hermana dijo una parte.
¿Ustedes por qué creen que Jesús dice que nos bautizáramos en el nombre de él? ¿Cuál razón sería? Lili. ¿No ¿Por tienes qué se otro? bautiza en el nombre de Jesús? ¿Por qué dijo Jesús Jesús? ¿Por qué no dijo otro nombre en el cual nos debemos bautizar? ¿Cuál es esa razón? ¿Ah? Porque papá había dado la instrucción de que se llamaría Jesús. Exacto. Pero ¿cuál es o sea, tú vas y te bautizas, ¿cierto? Pero ¿por qué específica? Es que miren, ya sabemos que es por arrepentimiento, ¿cierto? Ujú. Y ya sabemos que tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Sí. Pero la tercera parte importante es por qué en ese nombre. No lo habían, ¿sí me entiende? ¿Por qué lo tenemos? O sea, ¿por qué por qué se tienen que comprender estas tres cosas? ¿Por qué no puede ser en el nombre de Yahvé o en el nombre de Jehová, en el nombre de Adonai, en el nombre de María, en fin? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué específicamente tiene que ser el nombre de Jesús? Porque es nuestro Padre, porque fue él el que dio la vida por nosotros. Amén. Esa es una parte importante, gloria a Dios. ¿Sí ves que va teniendo sentido? ¿Cuál otra? ¿Cuál otro creen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál otra razón creen ustedes? Segunda de Crónicas, vamos a ir a Segunda de Crónicas 6. Le damos del 1 al 5. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre el pueblo de Israel, mi pueblo de Israel. Amén. Entonces, más o menos para que me entiendan esto, ¿sí? Salomón construyó un templo, ¿cierto? ¿Sí saben eso, no? En la época antigua, Dios le había ordenado al pueblo de Israel que levantara un tabernáculo, ¿sí? Ese tabernáculo antiguo era construido, era hecho de cortinas, ¿sí? Era hecho con varios sitios de lugares de sacrificios y adicionalmente era transportado. O sea, durante el tiempo que estuvo Israel en el desierto, ese tabernáculo se transportaba de un lugar a otro. ¿De qué manera se transportaba? Cuando descendía una nube, ¿sí? Cuando la nube se paraba en un solo lugar, tenían que quedarse en ese lugar. Cuando la nube se subía y se corría la nube, tenían que irse a donde la nube volvía y paraba. ¿Sabían eso? Y descendía un fuego en la noche sobre ese tabernáculo para que estuvieran allá quietos, ¿sí? Entonces la nube era la que les indicaba que se tenían que mover y el fuego manifestaba que se tenían que quedar allí. Prácticamente, pues, ¿sí? Entonces, Dios había escogido que los que levantaran el tabernáculo tenían que ser los sacerdotes, ¿sí?
tenían que ser los levitas. Eran los únicos que podían mover el tabernáculo, no había nadie más. Y adicionalmente, ¿sí? Solamente el sumo sacerdote era el que podía hacer los sacrificios. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Como todo eso era ordenado por el Señor, llegó un momento en que ese tabernáculo fue llevado a Jerusalén. ¿Sí? Ya estaba, como por decir algo, en un sitio fijo. Entonces David dijo, yo quiero que este tabernáculo tenga una casa. Yo le quiero construir una casa a este tabernáculo que el Señor nos ha dado para que allí se hagan los sacrificios, las oraciones y todo eso. Entonces Dios le dice a David que la casa, él está de acuerdo que se la construya, pero que no la va a construir él, sino Salomón. Entonces Salomón, cuando muere David, Salomón se va a Jerusalén. En Jerusalén construye el templo y allí dentro colocan el tabernáculo, por decirlo así. ¿Sí entiende mejor? Por eso él le llamó la casa de Dios o la casa del tabernáculo. En ese lugar se colocaron unas, por decir algo, unos lugares de vivienda para algunos sacerdotes. Se pusieron algunas puertas y en fin, se levantó como una especie de edificio alto, de templo alto, gigante. Y al ser levantado, el día que se terminó de levantar, Salomón dijo, gloria a Dios por esto que se ha hecho, que fue lo que acabamos de leer. Entonces, miremos, volvamos a leer ese mismo, pero el 6:5. ¿Qué dice el 6:5? Dice, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Entonces, lo que está diciendo ahí es, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. ¿Donde estuviese qué? Mi nombre. Entonces, en esa casa estaba el nombre de Dios. O sea, esa casa se había bautizado con el nombre de Dios para declararla como casa de oración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús vino y Jesús dijo, este templo o este lugar había sido escogido para casa de oración y ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones? Entonces, ese templo o esa casa llevaba el nombre de Dios, ¿cierto? O sea, cuando dice llevaba el nombre de Dios, fue separado para que todo aquel, ¿sí?, que fuese a ese lugar pudiese orar o pedir. ¿Ustedes han escuchado el Muro de los Lamentos? Pues el Muro de los Lamentos es lo único que queda de ese templo que construyó Salomón. Por eso ustedes ven a los israelitas ir ahí a ese muro a poner papelitos para pedir. ¿Sí? Para orar o para pedir o para hacer sus ruegos. Porque ellos todavía creen en que existe ese templo y ellos lo quieren volver a levantar. ¿Sí? Entonces, ahora le damos el 6:6. ¿Quién quiere leer el 6:6? Pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Entonces escogió ir a Jerusalén, que iba a ser el lugar donde el tabernáculo se iba a quedar quieto, porque David le iba a hacer una casa. O sea, no escogió dentro de las ciudades de Israel, estaba la ciudad de Gad, estaba la ciudad de, digamos, había muchas otras ciudades, pero solamente se escogió Jerusalén.
O sea, Dios escogió Jerusalén como el sitio fijo donde iba a quedar el tabernáculo. Y el sitio fijo donde él iba a permitir que le construyeran esa casa. ¿Sí? Le damos el siguiente. El 7, el que sigue. Después Salomón dijo, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. ¿Sí? Para honrar el nombre de Dios, Dios de Israel. Entonces, estaba haciendo algo especial con esta casa, ¿cierto? Ahora leamos el 12 y el 13. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura, y le había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Entonces, Salomón de lo que construyó, sí ve que había puesto el templo, perdón, había puesto lugar de sacrificio, lugar de oración, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos un templo, ¿sí? Donde hay un altar, donde hay un lugar de sacrificio, donde hay un lugar de oración, donde hay un lugar donde se presentaban las ofrendas, donde había un lugar donde dormían los sacerdotes, en fin, era como el centro de Jerusalén, era el centro de todo Israel. Por eso era que todo Israel, cuando iba a celebrar una fiesta, se iba a ese centro donde estaba el templo. ¿Lo están entendiendo? Sí. Si lo entiendes un poquitico, bueno, ya tú lo debes saber, ¿no, Lilianita? Pero ¿cómo lo entiendes? ¿Bien? Listo. Imagínate esta revelación tan poderosa que Dios nos va a dar ahorita cuando entiendas mejor. Amén. Ahora le damos el 18. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Entonces, Salomón estaba siendo realista diciendo, es cierto, tú no puedes habitar, los cielos no te pueden contener. O sea, esta casa o este templo yo lo llamo casa, habitación tuya, pero está claro que tú no puedes habitar acá, ¿cierto? Porque pues no te pueden contener. O sea, estaba siendo realista, pero estaba declarando algo poderoso, ¿cierto? ¿Qué dice el 19? Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Oh Señor mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Y el 20, por favor. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrás tu nombre, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Entonces Salomón estaba declarando ese lugar como el lugar donde todo el pueblo iba a orar para que Dios escuchara. Por eso es que ustedes ven a los israelitas orar hacia ese templo o hacia el muro de los lamentos. ¿Sí? Porque ellos creen en esto, ellos creen en esa declaración de Salomón, en que Dios los iba a escuchar cuando ellos fueran a orar en ese templo. O cuando un israelita que vive fuera de Israel, si valga la redundancia, ellos siempre oran hacia Jerusalén, por causa de lo que declaró Salomón. ¿Cómo lo entiendes, Estefan? ¿Sí lo entiendes? Sí, súper lindo. Además que siempre me había preguntado, pero ¿por qué iban al muro de los lamentos? Sí. Acabo Entonces, de ¿qué entender. dice? Qué poderoso, ¿cierto? ¿Y qué dice 6:22? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo ve Lili? Ah, bueno, tiene el micrófono. Pero bueno, cierto que es poderoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice 6:22? Si alguien
agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, El 23. oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga el culpable según su merecido, absuelve al inocente debido a su inocencia. Entonces, ese templo también iba a ser testigo. ¿Sí? Que todo el que fuese a ese lugar, que todo el que estuviese allí, iba a ser escuchado por el Señor si orara en ese lugar. ¿Sí? Y le damos el siguiente. Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Y ahora sí entendí más. Amén. ¿Sí? Y el 24, 6:24. Y ven, perdón. 26. Sí. Ahora, el 27. Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si ves que el templo no simplemente era algo normal, por eso ve que Jesús dijo que este templo era casa de oración. Claro. Y los sacerdotes la habían convertido en cueva de ladrones. O sea, se había perdido el significado por el cual se había levantado, ¿cierto? Entonces se había convertido en un lugar de comercio. ¿Sí? Ahora, el 6:32 y 33. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Tremendo, ¿no? O sea que no solamente era para los del pueblo de Israel, sino los extranjeros. Si ven que decía que oraran hacia el templo. Orar en dirección, sí. ¿Sí? Entonces, cuando viene Jesús encuentra el templo, ¿cierto? Y los apóstoles, bueno, los discípulos le dicen, si ves este templo tan grande y esas torres y esas construcción, ¿qué le dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra. O sea que eso fue destruido, por eso solamente quedó ese muro. ¿Sí? O sea, Dios destruyó el lugar de oración de Israel. Dios destruyó todo eso que había ahí porque el pueblo se había perdido. Pero no solamente por eso, porque ya había venido Jesús. ¿Sí? ¿Y saben para qué vino Jesús? Ya no para que fuese levantado otro templo, sino para que todos oraran a través de Jesús. ¿Sí? Por eso ve que Jesús dijo que todo lo que pidan, pídalo en mi nombre. O sea, ya no iba a ser a través de ese templo, ya no iba a ser a través de Jerusalén y el tabernáculo, sino a través de Jesús. Entonces viene una mujer que es la samaritana, ¿cierto? La samaritana se encuentra con Jesús y le dice, ustedes los israelitas oran hacia Jerusalén. ¿Sí? Ella era samaritana, los samaritanos tenían pelea con los israelitas. Entonces, ¿sabes qué le dijo Jesús? Llegará el día en que ya no orarán, ¿sí? Hacia Israel, sino que todo lo harán, prácticamente de aquí en adelante lo van a hacer en cualquier lugar donde ustedes van a orar y van a ser escuchados. Ya no van a necesitar mirar hacia Israel. Entonces, miren esto, ya para que entendamos bien la enseñanza. Cuando viene Jesús, Jesús dice, bautícese en mi nombre, en el nombre de Jesús.
¿cierto? ¿Para qué entonces nos bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Saben para qué? Para que tú seas casa de oración. ¡Wow! Para que ya no seas el templo, sino tú el templo donde habita Dios. Poderoso. ¿Sí ves, Liliana? Tremendo, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez que tú oras, eres escuchada o escuchado porque tú eres el templo. Porque tú eres la casa donde habita Dios. Y por eso fue que Jesús dijo que ahora lo pidiéramos en el nombre de Él. ¿Sí? Ya no hacia Jerusalén, ya no hacia el templo humano, perdón, ya no hacia un templo construido por hombres, sino hacia el corazón de Dios a través de ti, porque es en ti donde habita Jesús. Porque eres tú ese templo. Por eso es que la única manera en que Jesús va a habitar en ti es cuando eres bautizada en el nombre de Jesús. ¡Wow! Eso es lo poderoso. ¿Sí ve? El bautizo tiene mucho más significado de lo que creemos. Sí, claro. Entonces, tú eres bautizada en el nombre de Jesús para que dentro de ti habite Jesús. ¡Uy! Y te haga templo. Y te haga casa de oración. Y para que todo lo que tú pidas, Dios te lo conceda porque tú crees que el que habita dentro de ti es el Hijo de Dios, no el Hijo de María. Poderoso, ¿no? Por eso es que somos la iglesia, somos nosotros, no las construcciones. Por eso es que el que es templo soy yo, o sea, yo soy casa de oración, dilo. Yo soy casa de oración. ¿Sí? Todos los días afírmate esa palabra, tú eres casa de oración, en ti habita Jesús. ¿Te acuerdas que Salomón dijo, ¿quién eres tú, Dios, para habitar si nadie te puede contener? Pues resulta que no solamente en ti habita Jesús, sino también el Padre. Por eso es que donde habita Dios, ahí hay un templo. Tremendo. Donde habita Dios, allí hay un templo. Poderoso, ¿no? ¿Lo entendiste, Mayra? Mayra. Bueno, Marta Cecilia, ¿lo entendiste? ¿O están comiendo papa? No, mentiras. Aló, aló. Aló, aló, sí, señor. Martica, ¿tú lo entendiste? Señor. Sí, 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 señor. Ahora entendiste que tú eres el templo. Sí. ¿Sí entendiste que tú eres el templo? Sí, señor. ¿Cómo lo entiendes, entonces? El hecho de que yo reconozca a Jesús en mi corazón, por eso es templo. Porque lo llevo en el corazón, porque creo en Él, porque confío en Él. ¿Tú sabías que tú eras templo? No. Imagínate esta noticia tan grande, ¿no? Sí, claro. O sea que donde tú caminas, camina Dios porque tú eres ese templo. Porque tú eres casa de oración. ¿Sí ves lo importante que tú eres para Dios? Sí, señor. ¿Y tú, Mary? Bueno, sabemos que algunos no se pueden conectar bien. Tú, Martica, ¿cómo sigue tu mamá, Martica? Hola, mi pastor. Hola, mi Martica, ¿cómo estás? Hola, mi pastor aquí en la clínica, mi pastor. Ah, estás en la clínica. Sí, señor. ¿Qué han dicho los médicos? Pues está muy complicado el tema de la saturación, por eso no la dejan ir para la casa. Bueno, vamos a orar por ellas ahorita cuando terminemos, ¿listo? Vamos a orar por tu Gracias, mamá. Carlitos. Amén. Estefanía, ¿cómo te pareció la enseñanza? Súper lindo.